A una nueva emisión de A Solas. Hoy vamos a tener la posibilidad de conversar con el líder del Partido Comunista de Rusia, candidato a presidente, Gennady Zyuganov. Gennady Zyuganov, candidato a presidente de Rusia 2012 y líder del Partido Comunista de Rusia, nació el 26 de junio de 1944, en el seno de una familia de profesores. Terminó la educación secundaria en 1961. Entre 1963 y 1966 hizo la conscripción en el ejército soviético en un grupo especial de inteligencia de las tropas soviéticas en Alemania. En 1969 se graduó de la Facultad de Física y Matemática de la Universidad Estatal Pedagógica de Orlov, donde impartió clases en la Cátedra de Matemáticas Superiores. De 1970 a 1978 fue diputado del Consejo Regional Provincial y Municipal. En 1990 se convirtió en uno de los fundadores del Partido Comunista de Rusia. Fue elegido miembro del Buró Político y secretario del Comité Central del Partido Comunista. En 1991, Gennady Zyuganov escribe el famoso mensaje «Una palabra a la nación», en el que se ofrecían medidas para evitar la desintegración de la URSS. En 1993 es elegido presidente del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista y diputado de la Duma Estatal de Rusia, donde desde entonces dirige la fracción comunista. En 2008 se publica su libro Salida de la crisis, socialismo, en el que Gennady Zyuganov habla de la alternativa socialista a la economía capitalista en Rusia. Actualmente el Partido Comunista es el principal partido opositor en Rusia. Está ampliamente representado en la Duma estatal. Zyuganov ha participado en todas las elecciones presidenciales en Rusia y siempre ha ocupado el segundo lugar. El líder del Partido Comunista considera necesario cambiar el orden capitalista en el mundo por el nuevo orden socialista del siglo XXI y adaptarlo a la nueva realidad. Buenos días, muchas gracias por recibirnos y otorgarnos la oportunidad de conversar con usted. Es un placer estar con ustedes. Responderé encantado a las preguntas que más les preocupan. Mucha gente en el mundo occidental veía en la Unión Soviética la posibilidad de una alternativa más justa al modelo de desarrollo europeo. Su derrumbe pareció demostrar que ese sistema no puede ser más que una utopía. Usted, sin embargo, sigue creyendo en esta doctrina. ¿Qué es lo que, en su opinión, debería cambiar en el mundo o en la ideología misma para que el régimen socialista sea capaz de un funcionamiento eficaz? Me ha hecho una pregunta filosófica muy profunda. A lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido una lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. Esta lucha hoy es más violenta que nunca. En nuestro gran planeta viven 7.000 millones de personas. El planeta sufre de una sobrecarga y cada cuarta persona en el mundo no tiene ni un vaso de agua pura ni un trozo de pan fresco. Pero estas personas reclaman justicia. Justicia en las relaciones entre el ser humano y el Estado. En Río de Janeiro, a principios de los 90, se organizó una conferencia internacional llamada Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible. 6.000 periodistas trabajaron en ese encuentro. Entonces la humanidad decidió responder a la pregunta de cómo hacer la vida justa. En cierta medida, una vida justa es el socialismo. Los estadounidenses no firmaron aquel protocolo y decidieron construir un mundo unipolar que demostraría que el mundo tiene un dueño y sus ayudantes como la OTAN y Europa, y los demás que tienen que servir a los fuertes. La idea era muy atractiva. Los estadounidenses, con unos 300 millones de habitantes apenas, consumen el 40% de los productos que se fabrican en el planeta. Pero en los últimos 15, 20 años se quebraron la cabeza y la crisis que se está desarrollando en el mundo empezó en su bastión, en el Wall Street. La crisis ha demostrado que el sistema de capitalismo especulativo americanizado no es eficaz. Entonces, habrá que encontrar una salida. Y todos la están buscando en dirección a la socialización de la vida, el refortalecimiento del papel del Estado y el aumento de la productividad del trabajo. En sus tiempos, la Unión Soviética fue la primera en la historia de la humanidad
en demostrar que existe la alternativa de trabajo frente al capital, que existe la posibilidad de construir un Estado popular. La Unión Soviética fue la primera en superar la durísima crisis internacional cuando en los años 30 Estados Unidos se convulsionaba y los volúmenes de la producción decrecieron en un 25%, mientras que los gángsters se enfrentaban en luchas sangrientas en las calles. Nuestro país avanzaba a pasos gigantescos bajo la bandera roja de la Revolución de Octubre y bajo los ideales de trabajo, fraternidad y socialismo. La respuesta europea a esa crisis fue el fascismo alemán, los campos de concentración y una Europa llena de sangre. Pero fue el país soviético quien aplastó al fascismo. Los ingleses y los estadounidenses nos ayudaban activamente porque vieron que si Hitler llegaba a ganar en el frente soviético, ese sería su final, porque esa telaraña cubriría todo el planeta. Fuimos los primeros en recuperarnos después de la guerra, en llegar al espacio y en crear la estrategia nuclear. Pero aparecieron después personas como Gorbachev y Yeltsin que traicionaron los ideales de trabajo y socialismo y a las que les gustó el capitalismo especulativo americanizado que saquearon nuestro país y destruyeron el partido más querido. Para nuestro país, esto fue un fracaso y no salvó el capitalismo en el mundo. Solo ha llegado a aplazar una crisis nueva para 15 o 20 años. Y hoy esta crisis del capitalismo reina en todo el planeta. ¿Dónde está la salida? En mi opinión, solo hay una alternativa. O reina la justicia, el trabajo y el socialismo, o el planeta está condenado. ¿Qué hace Obama? Está pensando en la educación, implanta el seguro médico, aumenta la presión gubernamental y trata de poner un bozal a los bancarios que destrozaron el mercado, o al menos reprimirlos con la ley. Hasta ahora le está saliendo bien, pero ¿qué están haciendo Sarkozy y Merkel? Tratan de hacer lo mismo, pero de una manera más enérgica. En Europa, incluso las potentes economías de Francia y Alemania no pueden cerrar la brecha económica en Grecia. Y a la espera está Portugal, con 111.000 millones, y al lado está Italia, cuyas deudas son mucho mayores. Y también está España, donde el nivel de desempleo entre la juventud ha llegado al 50%, es decir, cada segunda persona joven no tiene trabajo. Por eso el mundo está empezando a mirar hacia la China. Mientras que la China tomó la iniciativa de la Unión Soviética, celebró las reformas correctas, no soltó la bandera roja de las manos y resultó ser el sistema más eficaz en esta crisis. El crecimiento económico en China es de 10-12%, mientras que de todo el mundo solo 2 países alcanzaron el 12% el año pasado. La China roja está en el primer lugar y en el segundo se encuentra Vietnam socialista con 6-7% de crecimiento. Y allí, donde hay una economía socializada y donde el gobierno ha desempeñado un papel más decisivo y los dirigentes han combinado de una forma más eficaz los intereses de trabajo y de capital, estos estados salen más rápido de la crisis. La humanidad tiene que tomar una decisión. En mi opinión, si seguimos avanzando por el camino del capitalismo sucio, agresivo, especulativo y americanizado, el planeta está condenado por una sencilla razón. Ya hemos gastado la mitad de las reservas de gas y petróleo y no se van a renovar. La OTAN ha bombardeado Libia, ha asesinado a Gaddafi, pero no ha logrado salvar la economía. Trata de acabar con Siria, pero no tiene mucho efecto. Destrozaron Afganistán, lo convirtieron en un narcocartel, donde la producción de drogas ha crecido en 40 tantos. Lanzan sus bombas sobre Irán, pero esto no mejora la situación, sino que la va a empeorar. Con la guerra, con lo que está haciendo la OTAN y con el capitalismo no llegaremos a nada. Esa es la conclusión que saco de la situación actual. El país soviético, nuestro país, puede renacer solamente moviéndose en dirección del socialismo renovado. El capitalismo arrastra al país al traspatio de la historia. ¿A qué se refiere concretamente con el término socialismo reformado? ¿Cómo debe ser, en su opinión, el socialismo del mundo moderno? ¿Qué preguntas tan profundas? ¿Qué es el socialismo? Es la prioridad del trabajo sobre el capital, de los intereses públicos sobre el interés egoísta privado. Es la prioridad de la justicia sobre la mentira,
es la prioridad de una educación de calidad y sanidad accesibles para todos sobre los intentos de cobrar dinero por todo. ¿En qué consiste el secreto de las reformas chinas de Deng Xiaoping? ¿Y cuál es la razón de la derrota de la Unión Soviética? En la Unión Soviética nacionalizaron casi todo. Y en la China, Deng Xiaoping propuso una correlación justa entre la propiedad estatal, la propiedad colectiva y la propiedad personal. Esta proporción depende de la historia, del país, de la psicología, del clima, de muchos factores. Encontrar este balance es una tarea muy difícil. Y el socialismo nuevo... Por ejemplo, la Unión Soviética propugnaba la propiedad estatal y yo creo que el Estado debe controlar los recursos, la tierra y sus riquezas. Esto pertenece al pueblo. Los ferrocarriles que influyen en el precio de las mercancías, las redes eléctricas, el sistema de la seguridad y la comunicación. El resto debe entregarse a iniciativa privada, personal o colectiva, y entonces uno complementará al otro. Cuando la competencia se reglamenta y se controla por un buen poder popular, y no cuando esto se convierte en unos rapaces ajustes de cuentas o habituales guerras por el reparto del mercado. Y encontrar este balance es una tarea muy difícil y sabia. Y el segundo momento, el sistema bipolar, la Unión Soviética y sus aliados, y los Estados Unidos y sus aliados, era absolutamente predecible, pero de mucha confrontación. Y cuando en el Caribe nos reñimos con los norteamericanos, resultó suficiente una llamada telefónica y conversación entre dos personas, Khrushchev y Kennedy. Y se acordó retirar las tropas porque ya olía a guerra nuclear. Después, la desintegración de la Unión Soviética. ¿Qué tenemos? Los estadounidenses sí que son líderes, pero también hay otro líder, Europa Unida. Son 500 millones de personas. Es un potencial enorme. Hoy tenemos China, 1.340 millones, más 100 millones que estudian y trabajan en el exterior. Trabajan, en su mayoría, pero traen el dinero de regreso a su país, y no al revés. Ya es un protagonista de la política internacional a China, la segunda potencia del mundo. Más India, con sus 1.200 millones y un tremendo potencial y en desarrollo. Más Brasil, con más de 200 millones que ya forma parte de la decena de los países más fuertes. El año pasado estuvo en el 7º lugar. Y ahora van a venir otros y resulta que hay que equilibrar los intereses no de dos sujetos, la Unión Soviética y los Estados Unidos, sino por lo menos de 10, en la misma mesa. Es una tarea muy difícil y será necesario reforzar el papel de la ONU, del Consejo de Seguridad. Los estadounidenses y los europeos no lo quieren. Quieren dar puñetazos en la mesa, mandar sus armadas de la OTAN y comer la parte principal con ayuda de CNN y sus sistemas informáticos. Pero creo que no tienen otra alternativa que sentarse a la mesa de las negociaciones y recordar que es un socialismo justo. Hace poco, Sarkozy salió de una reunión y dijo, soy de derecha, pero parece que también tendré que construir el socialismo. Vamos a seguir con este y otros temas, pero después de una pequeña pausa. Y ahora sí, seguimos con Gennady Zyuganov, el líder del Partido Comunista de Rusia. En los últimos años, muchos países de América Latina han comenzado a construir lo que ellos definen como el socialismo del siglo XXI. Sí, en América Latina esta idea es asombrosamente popular y me parece que América Latina toma el relevo de la Unión Soviética en establecer la justicia y el socialismo en nuestro planeta. ¿Cómo ve las perspectivas de este socialismo del siglo XXI latinoamericano? Hace casi 10 años publiqué un libro que se llama La globalización y el destino de la humanidad. Allí analizo todos estos procesos, pero lo publiqué a tiempo. Hoy ese tema se ha hecho más popular. Y cuando trataba de responder a esta pregunta había gente que se reía de mí. Allí escribí que un viraje a la izquierda es inevitable en el mundo. La gente no puede vivir sin justicia y labor. Además, dije que muchos países de América Latina son propensos a esto, porque fueron los primeros que sintieron en su propio pellejo quién es el tío Sam
y cómo privatiza sus países enteros, olvidándose de pagar aunque sean los impuestos normales. Por ejemplo, Venezuela, sacaron de allí todo un mar de petróleo y no pagaban los impuestos. Y el 30% de la población del país vivía por debajo del nivel de la pobreza. Es absolutamente injusto. En este sentido, América Latina se despertó. Protege los intereses nacionales y no se olvida de la justicia. Hay muchas razones objetivas para esto. Por un lado, la psicología de muchos latinoamericanos tiene un carácter colectivo. Por otro, los que experimentaron la pobreza y la vida dura reaccionan más agudamente al problema de injusticia. Al mismo tiempo, tienen un movimiento social bastante fuerte que obliga al poder y al capital a repartir sus ingresos. Y los legisladores, que representan a las amplias masas populares, aprueban las leyes más estrictas hacia los capitalistas y otros explotadores. Por eso, no es eventual que esta idea sea tan popular hoy en día. Después de Fidel Castro apareció Hugo Chávez. Lulo hizo mucho por Brasil. Es procedente de una familia muy pobre. 4 veces presentó su candidatura en elecciones, fue elegido e hizo mucho para obligar a los capitalistas a ayudar a los que tienen una vida más difícil. Este estado de ánimo es muy popular en Argentina y en otros países latinoamericanos. Así que creo que en ese sentido existe un buen futuro para ese continente. Se ve que su evaluación en general es optimista. Soy un optimista. Un pesimista nunca hubiese emprendido mi camino. Pero, más concretamente, ¿cuáles diría que son las posibilidades de supervivencia de estos movimientos? ¿De qué depende el éxito o fracaso de estos emprendimientos? La humanidad en general se acercó a un límite y debe responder a unas preguntas muy agudas e importantes. La primera pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la ecología cuando el planeta empieza a vengarse de la gente por su actitud estúpida y negligente? La cantidad de los tifones y huracanes en América creció 5 veces. Destruye ciudades enteras. En Europa, mueren del calor en verano y se congelan en invierno. Hace mucho tiempo que no ha habido tal clima. Hace poco, África del Norte fue cubierta por nieve. Hacía mucho que no la habían visto. En general es obvio el desequilibrio de los fenómenos climáticos. Si siguen ensuciando, destruyendo, talando bosques, incluso en la Amazonía, no van a tener ni oxígeno ni comida. Entonces estarán condenados. Arruinarán el medio ambiente. Y esto significa que el hombre debe pensar en su comportamiento consumista. El hombre no necesita mucho. Necesita ropa decente y una alimentación que le permita llevar una vida sana y le proporcione satisfacción. Lo demás son vanidades. Pero cuando se tienen los dientes enormes, dólares en vez de ojos y ladrillos en vez de corazón, perdón, no hay quien le pueda ayudar. Y de aquí viene todo, el sistema de la educación infantil. Las relaciones humanas deben cambiar. Puedo recordarle que esto ya ocurrió. Cuando apareció Jesucristo, luego aparecieron Mohammed, Buda. ¿No se lo ha preguntado usted nunca? No había comunicación en el planeta. No había aviones, no existía el Internet. Muchas de las sociedades no se comunicaban entre sí. Y sin embargo, las religiones nacieron casi al mismo tiempo. Y lo más sorprendente es que en todas las religiones existe un postulado común que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya entonces la humanidad se dio cuenta de que las personas que más a menudo mueren en las luchas, guerras y peleas son las más talentosas y valientes. Los hombres de talento no son los más fuertes físicamente. Fueron los bárbaros quienes saquearon el Imperio Romano y lo arrastraron 500 años atrás. Ahora la humanidad ha llegado hasta un límite y debe responder o seguir acumulando y acumulando, consumiendo, destruyendo, y nos esperan grandes problemas. Pero esto requiere de un cambio de todo el sistema, la educación, la enseñanza, desde la familiar hasta la personal. ¿Cuál es el camino para llegar a ese cambio? El camino, una vez más, es la socialización de la vida. Que el interés no sea personal, sino de la sociedad, colectivo. Que el interés no sea de un especulador, sino de un trabajador que con sus manos hace el pan. Que el interés no sea de un bandido, sino de un humanista que predica el bien, la justicia y el amor en el planeta. Y es un problema complicado, pero desde mi punto de vista es realizable, porque principalmente el planeta es el que combate por un socialismo. Se venga del capital por un trato desvergonzado e irrazonable hacia él, como hacia una muchacha de la calle.
Usted ya mencionó la posibilidad de un modelo multipolar, estructura que muchos consideran la forma ideal de organización y repartición del poder a nivel mundial. ¿Cree usted que la humanidad podrá consolidar este sistema paulatinamente o será necesaria una fuerte conmoción para que esta reorganización tenga lugar? En realidad, ese momento de crisis ha llegado. Después de la ruptura del sistema bipolar, los estadounidenses han declarado de pronto que serán un equipo. Esto lo realizó Bush hijo de una forma más drástica. Declararon que los que no están con ellos están en su contra. No les gustó Yugoslavia y la bombardearon. No les gustó Saddam Hussein porque no les entregó su petróleo. Si se hubiera dedicado a cultivar zanahorias y nabos, nadie lo habría ahorcado. No les gustó Muammar Gaddafi y lo ejecutaron. Ellos mismos educaron a los talibanes. Invadieron Afganistán y ahora no saben qué hacer. Pero ahora se han acercado a un límite cuando ya está claro que una globalización del tipo estadounidense se ha venido abajo. Se ha colapsado y no pueden con ello. La crisis la han generado ellos. Sus bancos y fondos de más de 100 años fueron los primeros en estallar. Es imposible ahogarles con bombardeos de la OTAN y hacerlos obedecer. Se llevaron a cabo revoluciones naranjas ejemplares. Pero eso no ayudó ni a Egipto, ni a Libia, ni mucho menos a Israel, que está rodeado como en un sartén ardiendo y ahora mira alrededor sin saber quién vendrá. Y lo más seguro es que lleguen fundamentalistas islamistas. Así aparece la pregunta: ¿a dónde vamos de esta manera? A ningún lado. Hacia una nueva gran pelea, hacia otra gran guerra y derrota. Hay que pensar de qué manera hay que cambiar la situación. Pero ahora les obligan a cambiar los países de rápido crecimiento como la China o el rápido desarrollo de la India. En muchos aspectos, también es autosuficiente Brasil y una Europa grande y unida que no quiere ceder ni un trocito de su euro. Así que habrá que sentarse ante una mesa y buscar respuestas. Pero no hay respuestas fáciles. Lo reconoceré sinceramente. Antes, cuando me preguntaba cuál es el mayor problema ahora mismo en el planeta, diría que el nivel intelectual y profesional de los gobernantes actuales, desde Moscú hasta Washington, Bonn y París, no se corresponde a la complejidad de los problemas que ya han sido remarcados. Porque las contradicciones aumentan más rápido de lo que se resuelven. Yo, por ejemplo, puedo comparar. ¿Por qué se pudo hacer frente a Hitler? Él destrozó toda Europa en pocos meses. El imperio francés era poderoso y lo destrozó en 44 días. Porque Stalin, Roosevelt y Churchill parecía que no tenían nada que ver con ellos. Eran políticos muy grandes. Viendo el terrible peligro del fascismo, cuando comenzaron a quemar personas en hornos gigantescos, unieron sus potencias, aunque parecería que eran irreconciliables ideológicamente. De pronto comprendieron que sin la colaboración no nos podríamos salvar. Churchill, en 1918, invocaba cada semana a ahogar la República Soviética. Y en 1941 dijo: si nosotros y la Unión Soviética no aunamos nuestro potencial, estaremos acabados. Enseguida se convirtió en un aliado. Vino aquí, firmó todos los tratados. Por eso ahora la humanidad y sus líderes han llegado a la conclusión de que hay que tomar una decisión muy responsable. ¿Lo he entendido correctamente? ¿Usted opina que las circunstancias mismas obligan o obligarán a la humanidad a desarrollarse en este sentido de forma pacífica? Le haré una analogía histórica. Hay pocas personas que aprenden de la historia. Cualquier intento en la historia de construir un mundo unidimensional ha fracasado. Comenzó Alejandro Magno, extendió su imperio hasta casi el Himalaya. Acabó mal. Trataron de construir el califato abasí hasta Gibraltar, hasta el Golfo Pérsico, y también fue destruido. Napoleón llegó hasta Moscú y aquí murió. Hitler trató con el Tercer Reich de rodear a todos con alambre púa y él mismo acabó mal. Cualquier intento de hacer un sistema unidimensional es antinatural y anormal porque existen el día y la noche, el calor y el frío. La diversidad del mundo vegetal está protegida ahora y tratan de salvar a las especies en peligro. Y ahora quieren que las personas vivan a la manera americana, adoren a la señora Eilbricht,
Lean a Condoleezza Rice. Yo no quiero hacer eso. Pueden hacerme lo que quieran. Por eso hay que respetar la abundancia de lenguas, culturas, idiomas, tradiciones. La belleza del mundo está en su diversidad. Pero cuando nos imponen un estilo, un tipo, una fe, una idea, es algo que acaba con todo en el mundo. Hay que decirse de una vez y por todas. El intento de hacer esto es peligroso y letal. Busquemos esta diversidad y esta búsqueda. Ahora la humanidad tiene una elección: o intentar globalizarse a la manera estadounidense o intentar socializarse a la manera soviética. Estoy a favor de un nuevo socialismo y voy a trabajar por esto. Sus pronósticos en este sentido también son optimistas. Sí, lo es. Simplemente conozco bien la historia, sé cómo se han desarrollado los acontecimientos, cómo se formaron los imperios y se han destruido estados. Sé que en nuestra patria, en mi patria, hubo un tiempo en que durante cientos de años no se construyó ni un edificio de piedra. Lo sé muy bien y sé que la humanidad encontrará una salida a esta situación tan dramática y complicada. Pero hay que buscar y no tratar de someter a tus semejantes, construyendo tu bienestar sobre la desgracia de tus semejantes. Ojalá que así sea. Una vez más, muchas gracias. Gracias a usted. Les recuerdo que hemos estado conversando con Gennady Zyuganov, el líder del Partido Comunista de Rusia y candidato a presidente. Con esto nos despedimos y hasta la próxima.